Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Desde promesas, beneficios únicos y exclusivos, recompensas materiales, que solo pueden ser obtenidos a través de la pertenencia al grupo. Desde obtener todo lo que yo había deseado, autos, casas, mujeres, una vida de placer y desenfreno. Eso era lo que yo deseaba y que al pertenecer a esta secta se me otorgaría. De ser un simple chofer de taxi hasta tener todo, error tras error. Estos lugares o prácticas no son para todos. Estaba dispuesto hasta ofrendar lo que se me pidiera a cambio de no seguir teniendo carencias económicas. Fui taxista por alrededor de 8 años. A pesar de que hay trabajos de los cuales uno disfruta y no te da flojera hacerlo, ese fue mi caso. Muy buenas noches, Inframundo. Me llamo Reinaldo García. Soy oriundo de Sinaloa, México. Como les comentaba, fui taxista en la década de los años de 1990. El sitio de taxis se encuentra en las afueras de un centro comercial. No diré su nombre, pero es uno popular y que se distribuye en su mayoría en el noroeste del país. Tenía no solo clientes en ese sitio, sino de las colonias aledañas, sino también aquellos que iban al centro o a los mercados de los alrededores, pero siempre a las 10 de la noche cualquier día de la semana. Nos encargábamos de llevar a sus hogares al personal que salía del supermercado. Fue en uno de esos viajes que conocí a Connie. Ella fue mi pareja por casi 2 años y fue la causante que esté en la cárcel. Cabe aclarar que tuve mucha culpa en esto, porque me dejé llevar por la avaricia, y creyendo que me libraría de cualquier represalia y que solo los culpables caerían, pero yo también soy culpable. Connie siempre tenía un extraño aroma, no era desagradable, sino que simplemente olía a incienso, a hierbas y a lociones que venden en las tiendas esotéricas, a flor de nardos o jazmín. Era tímida en un inicio y sus compañeros cuando ella se subía al taxi siempre era el centro de las burlas, de que infectaría a brujería el taxi o apestaba a bruja. Varias veces tuve que entrar al quite para que la dejaran tranquila o le dieran espacio para que abordara el taxi para poder iniciar el viaje. Así estuve como alrededor de casi 2 meses, cuando al verla que venía al sitio, esperaban a que ella se subiera a uno de los carros y ellos o se bajaban si ella se subía. La verdad sentía pena por ella, pues pensaba que era buena empleada y que le tenían alguna envidia. Pero después de andar con ella, me enteré de los motivos por el cual los compañeros no la querían. Connie y yo teníamos ya alrededor de 7 meses saliendo, cuando comencé a notar en ella comportamientos muy extraños. Las conversaciones eran de que ella pronto tendría dinero y que dejaría el trabajo de cajera y se dedicaría solo a atender sus negocios. Muchas veces le comenté que para eso se necesitaba trabajar mucho. Yo que andaba todo el día manejando el taxi, no me alcanzaba el dinero. En una ocasión en que la llevaba a su casa, ella me miró, me hizo una observación que me dejó pensando por varios días. Me dijo que si yo pensaba pasarme toda la vida trabajando como taxista, nunca llegaría a hacer algo en mi vida, pues yo era muy conformista con lo poco que ganaba. Una noche, algo frustrado por no tener el dinero suficiente como para tomarme unos días y no trabajar, me sentía cansado, agotado física y mentalmente. Estaba harto de que no me dieran la oportunidad de ruletear por las calles
y ganarme un dinero extra. Esto porque pertenecía al centro comercial donde estaba el sitio. Aparte que comenzaron a suceder cosas extrañas. Yo llevaba a los empleados a sus hogares, pero hubo la desaparición de 3 personas, un hombre y 2 mujeres. Estos laboraban en el supermercado donde Connie era cajera. No nos fue nada bien, pues se hicieron las averiguaciones y nos exigieron que dejáramos a los trabajadores frente a sus domicilios. Esto se detuvo por algún tiempo. Fue hasta que, en el año de 1999, uno de los compañeros taxistas desapareció, al igual que la joven que faltaba por llevar a su casa. Para el mes de febrero de ese año que encontraron el taxi en el monte, lo que supe es que le habían prendido fuego y el cuerpo del conductor estaba reducido a nada por las llamas de la lumbre. Connie notó mi cambio de humor y mi preocupación iba en aumento por no ganar el dinero suficiente. Ella, como siempre, me escuchaba y me daba consejos para la solución de mis problemas. Pero esa ocasión nos enojamos. Ella me estuvo ayudando con dinero en mi mala racha, pero en esa ocasión todo fue diferente. Ella renunció a su empleo ese día y me comentó que debería de hacer lo mismo si quería un cambio en mi vida. La conversación no terminó nada bien, y ella me dijo que cuando quisiera ganar un poco más de dinero, la buscara y ella me pondría en contacto con una persona para que me diera trabajo. Sabía que las cosas se pondrían mal y así sucedió. Después de varias semanas de no volver a ver a Connie, fui a dejar un viaje y a mi regreso, uno de mis compañeros me dijo que ella me había ido a buscar, que me dijera el mensaje que iría esa noche a buscarme a mi casa. Por momentos pensé que ella quería que le pagara el dinero que me había prestado, pero no era para eso. Ella llegó como alrededor de las 11 de la noche a la casa. Estaba acompañada de 2 hombres. Estos me ofrecieron trabajo de taxista. Me otorgarían uno y podía manejarlo el tiempo que quisiera. Pero había una condición en ello, pues pertenecían a una congregación y 1 o 2 veces al mes se reunían. Yo tenía que estar disponible esas noches, pues llevaría a las personas a sus domicilios o haría encargos para ellos, pues Connie me había recomendado y no me agradó mucho en un inicio. Tenía la sospecha que era algo ilícito. En un inicio me negué, pero como todos tenemos la avaricia en la cara, cuando te dicen el monto a pagar por cada viaje esas noches. Era un pago que, ni echando varios viajes en el centro comercial lo ganaría, así que acepté. Connie se miraba feliz por haberlo hecho, y fue aquí donde todo comenzó a irse al caño. Renuncié a mi antiguo trabajo y al día siguiente fui a que me entregaran el taxi que iba a manejar. Este estaba nuevo. Las llaves me las entregó un hombre del cual se le notaba que era un maldito y que con él se andaba con cuidado. El tipo era intimidante. Me aconsejó que no hiciera preguntas a la hora de que llevara a las personas a sus hogares. Esto era ver, oír y callar. Yo tenía que estar a la disposición de que me llamarían para hacer unos trabajos, que después me dirían de qué se tratarían. El jefe me entregó dinero para que me comprara ropa presentable, pues así trabajaban todos ahí. Hasta Connie se miraba diferente. Ya para este tiempo ganaba lo que yo quería. Trabajaba solo en el día, en ocasiones de noche. Ya para el mes de mayo fue cuando el patrón requirió de mis servicios. Fue cuando me di cuenta que me había metido con gente de una secta. Aunque yo solo manejaba el taxi, también estaba dentro de ella, pues era un trabajador para esta gente. Eran como las 3 de la tarde cuando Connie fue a buscarme a la casa. Mi madre nunca le gustó mi relación con ella, pues decía que esa mujer tenía algo que no le gustaba. Creo que el hubiera no existe, pero
Si le hubiera hecho caso a mi madre y me hubiera largado de Culiacán, no estuviera donde estoy ahora. Llegué a la hora que me dijeron. Aquellos galerones eran enormes. Aparentemente es difícil llegar, pero después ese camino de terracería ya se iba volviendo. Había un grupo de alrededor de 35 personas, entre hombres y mujeres, desde gente mayor de edad hasta jóvenes que no pasaban de más de 25 años. Todo era incierto, no sabía lo que iba a suceder ahí, y lo que viví esa noche hasta la madrugada. Había una cortina oscura la cual cubría a un ser al que se le rendía culto en esa secta. Cuando la develaron, fue la peor de las sensaciones que he tenido en mi vida. Fue impactante verla. Aquella imagen era horrible. Estaba cubierta de la piel de algún animal. De su cabeza sobresalían unos enormes cuernos retorcidos. Sus ojos rojos eran penetrantes. Todo el lugar te causaba una extraña sensación de miedo y opresión en mi pecho. Parecía que el corazón se me iba a salir por la boca. Mis oídos me zumbaron, seña de que estaba por desmayarme, pero no sé cómo logré componerme. No era el momento ni la hora para que me desmayara. Algo me decía que esto no iba a terminar nada bien. En medio de aquel lugar estaba en el suelo un pentagrama. Estaba hecho de oro puro. Todo aquel lugar era lujoso, a pesar de que la fachada daba un aspecto de estar abandonada. Por eso nadie se acercaba a estos galerones. Miré abrirse una puerta, de la cual salieron varias personas con túnicas color negro y púrpura. De entre ellos sobresalía un hombre, por su estatura de 2 metros. Las mujeres se encontraban sin ropas, todas maquilladas y peinadas de una manera que se miraban hermosas. Sus cuerpos desnudos eran una belleza. Entre ellas se encontraba Connie. Nunca la había contemplado de esa manera. No sé por qué me daba la sensación de que algo malo estaba por suceder. Todo el ambiente estaba cargado de algo maligno. Cuando ya estaban todos en sus lugares correspondientes, comenzaron unos cánticos que jamás había escuchado. Hacían una pausa mientras el hombre que se encontraba parado en medio de la estrella decía palabras en un idioma que jamás había escuchado. Eso era dialecto antiguo, invocaciones que se le hacían al mismo innombrable para que hiciera acto de presencia. En cada rostro se les notaba la devoción y el deseo de que eso se manifestara. Sentí que mis piernas no me mantendrían de pie por mucho tiempo, pues entre exclamo de todos, hicieron entrar a 2 hombres y una mujer. Eran muy jóvenes, no tendrían ni los 18 años. Lo que hicieron con ellos no se los puedo contar, pues algo que me quedaría corto de narrarles. Yo estaba a punto de perder la conciencia. Connie entró en una excitación al igual que los demás. Todos tocaron la sangre de los jóvenes ya sin vida en medio de aquel recinto. Hombres y mujeres parecían perdidos en su maldad. Uno de ellos jaló el cuerpo de uno de los muchachos e hizo con él lo que le vino en gana. Era como si cada uno estuviera esperando su turno. Hombres y mujeres envueltos por un deseo incontrolable. Era una orgía. No les mentiré al decirles que no participé, sí lo hice, y es algo que jamás he vuelto a experimentar. Eran como las 4 de la madrugada cuando comenzaron a retirarse. Yo miré mi cuerpo con aquel líquido. Me puse nervioso, pues no podría transitar por las calles andando así. Entré a una de las habitaciones para darme un baño y comenzar a llevar a los invitados a sus hogares. Pero no fui requerido para eso. Fue para algo mucho peor. A partir de esa noche, mi trabajo consistiría en llevar los cadáveres de los cuerpos a un lugar donde se encargarían en desaparecerlos. Sentía culpa, pues yo los llevé allí, y ahora por mí. Estaban muertos. Quería irme y desaparecer. Estos iban a caer, y yo junto con ellos.
Me fui a descansar a casa y me dijeron que regresara por la noche. Después de eso, ya no volví a ver a Connie sino 2 meses después. Esta fue la manera en que recibí el nuevo milenio, el año 2000. Camino a casa, me puse a cavilar lo sucedido. Los pasajeros que llevé a sus muertes y a sus tumbas, que solo Dios sabe dónde los dejaron. Pues con el tiempo, yo mismo miré las latas con cuerpos deshaciéndose para ser enterrados quién sabe dónde. Como siempre, mi paga estaba en el asiento del conductor, pero en esta ocasión había algo más. En un sobre adjunto había fotografías de mi madre y mi hermana con sus hijos. Ya no había vuelta atrás. Comencé a vivir con miedo. No podía salirme de esa secta así como así. Demasiado tarde me di cuenta que Connie me había mentido y me entregó a esa secta. No solo eso, pues para finales del año 2000, ella misma me entregó a las autoridades. Después de aquella noche, ya no volvía a estar presente, pero sí me encargaba de seguirles llevando a alguna pasajera hermosa o un joven atractivo. Mi pesadilla daba inicio, pues los fantasmas de aquellos que llevaba al galerón me han seguido desde entonces. Me pedían que buscara jóvenes, hombres o mujeres con ciertas características. Las pesadillas se volvían realidad cuando comencé a ver aquellas almas que me torturaban y no me daban tranquilidad alguna. Lo peor fue cuando tuve que levantar a un joven, y este era sobrino de alguien muy influyente, por ser de una clase acomodada. Lo sacrificaron la noche en que se recibiría el año 2000. Como saben, se decía que era el fin del mundo. Pasadas las horas en que todos se retiraban, se me dio la orden de que me llevara el cuerpo para que lo desaparecieran. El cuerpo del chico estaba envuelto en una mortaja negra. El camino de terracería hacía que mi ocupante del asiento trasero se moviera de forma dramática. No parecía un cuerpo de una persona, más bien de un muñeco. Pensaba en la suerte del pobre chico sacrificado. Yo era tan culpable como toda esa gente. Ellos sí podían darse el lujo de vivir en la opulencia. En cambio yo no podía, pues era como ponerme señalamientos de flechas en mi cabeza, gritando que estaba en algo ilícito. El sol a lo lejos decía que ya estaba por salir. Si no me apresuraba quedaría expuesto con lo que llevaba en el taxi. No sé si eran mis nervios o qué, pero sentía la mirada fija de aquel cadáver en mí. Yo lo que quería era llegar y tirar ese cuerpo en uno de los tantos botes que contenían residuos químicos. En ningún momento dejé de pensar en ese chico y su familia. Tenía la corazonada que este era el fin de mi carrera como chofer de taxi y la caída estruendosa de la secta. No debieron haber sacrificado a alguien con tanto peso social. Llegué al depósito pasado de las 7 de la mañana. Ya me estaban esperando. Pensé que como las otras ocasiones no entraría tan adentro de la propiedad, pero me dijeron que estacionara el taxi debajo del tejabán. Las otras ocasiones eran de noche o plena madrugada, así que la oscuridad ocultaba lo que en el día sucedía ahí. No fue nada agradable. Para cualquier sitio que miraba, era un escenario de lo más macabro. Había como unos 15 tambos metálicos. Algunos se encontraban ya cerrados, otros dejaban ver lo que en su interior se encontraba. Me comencé a poner nervioso. Observé cómo sacaban el cuerpo del taxi, y sin tener cuidado lo pusieron sobre una mesa. Este se encontraba abierto desde su garganta hasta donde hacía poco estaba su miembro. Casi pierdo el conocimiento cuando comenzaron a cortar y a meterlo en uno de los tambos. No lo soporté y me tuve que retirar para devolver el estómago. Definitivamente tenía que irme de la ciudad, pero no es fácil salir cuando uno está allá dentro. Como se podrán imaginar, aquello fue un revuelo. Connie me dijo que pasara por ella para que la llevara a un sitio donde se escondería. Traté de ponerme en contacto con mis jefes,
pero nadie me contestaba. Alguien me dio el pitazo que el taxi que manejaba. Al parecer, ya lo habían ubicado con la desaparición del joven. Sin que nadie lo supiera, compré varios litros de gasolina y me fui a Los Galerones. El sitio estaba resguardado por los hombres del patrón, pero como ya conocían el taxi me dejaron entrar. Sin decirles nada rocié el taxi y le prendí fuego. Apenas si logré escapar de ahí. Fue mala idea lo que hice, pues puse en evidencia el sitio. Ya sabrán de relajo que se armó. Y esta estupidez de mi parte también hizo que me buscaran. Alguien me había entregado a las autoridades y al verme rodeado ni para dónde correr, pues si lo hacía me disparaban y me dejarían como coladera. Uno le entra a estos negocios creyéndose intocable, pero a la hora de la hora, somos de lo más cobardes. Aparte que mi madre, mi hermana y sus hijos se encontraban ese día en la casa, y no solo a mí me quitarían la vida, sino a ellos también. No pude poner resistencia, pues ya me había enterado que habían capturado a los jefes de la secta y de la organización. Al igual que todas las víctimas y sus familiares, yo también perdí, pues mi madre, al enterarse en lo que estaba metido su hijo, su diabetes, y la pena que le di, se acabó mi viejita en 2 meses cuando fui a caer a prisión. Me torturaron en repetidas ocasiones, pues querían nombres. Yo traté de negar mi participación y le dije que solo era un humilde taxista. Pero de nada me sirvió. Ya tengo encerrado mucho tiempo, y en todo me enteré que a la Connie la habían matado al tratar de huir. Dieron con el sitio donde se deshacían de los cuerpos. Pero en ninguno de los botes encontraron al muchacho, ni lo harán pues, está en alguna parte de los estados aledaños. Aquí en la prisión existe la devoción a la Santa Muerte, San Judas Tadeo o Jesús Malverde, pero ya tuve suficiente con las sectas. Aquí me apodaron el taxista loco, pues cada noche en mi celda de entre las paredes surgen sombras oscuras. Son las almas de aquellos que yo mismo llevé a la secta y que no encuentran la paz. Les rezo, les prendo su veladora para que encuentren la luz. Les he rogado por su perdón, pero nada de esto me ha servido. He tratado de darle fin a mi vida, pero tampoco lo he logrado. Mi condena es pasar muchos años encerrado, y el día que salga, voy a ser solo un viejo enfermo que va a morir en la soledad de alguna calle de esta ciudad.